Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy, como siempre, es un día alegre, feliz, porque estamos en la casa de Dios, sobre todo porque el mensaje de la palabra se predica en muchas formas, en muchas maneras, y este ha sido uno de los medios que hemos encontrado para poder también llegar a los hogares de muchas personas. Esperamos que Dios siga bendiciendo este programa y esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que las personas que necesiten de este mensaje pues sean las que lo puedan captar y ser bendecidos por este mensaje. Es que voy a regresar con el mensaje. El pastor Jesús Rodríguez será el encargado esta mañana de llevarnos a la presencia del Señor. Tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y siempre uno que pasa aquí enfrente le tiemblan los pies a uno, sabiendo la responsabilidad que uno tiene de buscar la palabra a través de la lectura, a través de la oración. Y este día no fue la excepción. El día de ayer me habla el pastor, me dice: hijo, vas a predicar. Pero ya Dios ya me había hecho sentir unos días antes: prepárate porque vas a predicar el domingo. Entonces yo ya esperaba la llamada del pastor y gloria a Dios, porque Dios es fiel en todas las cosas. Dios tiene en control y Dios siempre pone en el corazón de cada uno lo que hay que hablar y decir. El día de mañana va a tocar leer el capítulo 17 de Job, y quiero introducirme con unos pasajes antes de entrar hacia el tema que quiero tratar en esta preciosa mañana. Capítulo 17 del libro de Job, verso 1, y dice así. Bueno, espera un momentito que usted lo encuentre. Capítulo 17 del verso de Job. Decía Job: mi aliento se agota y se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino encarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. ¿Alguna vez usted ha pensado, hermano, en que va a morir? Es algo difícil de pensarlo, porque nadie quiere saber que un día va a tener que entregar cuentas delante del Señor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9 y el versículo 27, dice: porque está determinado que los hombres mueran una vez y después de esto viene el juicio. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, hermanos, yo creo que nos debe hacer reflexionar nuestra vida, porque no es fácil decir así, enfrentar la muerte con sonrisa. Nadie quiere pensar en ese momento, pero todos estamos en ese camino, todos vamos en esa dirección, y por consiguiente tenemos que estar preparados. Tenemos que estar nosotros conscientes de cuál va a ser nuestra respuesta que le vamos a dar a Dios. Hace algunos años entrevistaron a un hombre bien famoso en Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, que se hizo una película de él, se llamaba El Sniper. Y una pregunta que le hizo el reportero: si él estaba preparado para dar cuenta de todas las personas que había eliminado en la guerra de Irak. Sí, en Irak creo que fue. Y él dijo que sí. Estaba consciente de cada uno de sus hechos, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros debe estar consciente de que un día, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Hace algún tiempo me paró la policía porque iba muy rápido. Hace unos años, ya me he portado bien después de esa ocasión.
Y cuando me paró el policía, me hizo la pregunta: ¿sabe por qué te he parado? Y yo, sabiendo, queriendo ignorar las cosas, le dije no, teniendo todas las señalizaciones, sabiendo todo lo necesario para poder caminar correctamente. Traté de evadir la respuesta correcta, pero le dije no. Y él me dice: ibas a 75 en un lugar de 25. Y comenzamos muchas veces nosotros a planificar qué excusa vamos a dar, cómo nos vamos a justificar delante del Señor cuando somos encontrados, como decimos, con las manos en la masa. En otra ocasión me pasó lo mismo. Venía en el Pali Highway, iba también rápido y venía de la iglesia y también iba a alta velocidad, y nuevamente el policía me vuelve a parar, pero otro. Y la excusa que yo encontré: oh, que quiero llegar a mi casa porque quiero ir al baño. Y el policía me dice: oh, bueno, está bien, te puedes ir. Pero va a haber un día, hermanos, que vamos a enfrentar a Dios. Así dice la palabra, y si la palabra dice que vamos a enfrentar a Dios un día, tenemos que estar preparados nosotros para ese momento. El apóstol Pablo, hermanos, quiero hablar del tema justificados por la fe. Pero, ¿qué es en sí la justificación? Quiero que leamos en Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y lo gloriamos en esperanza de la gloria. Alabado sea el Señor. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana que nos permites estar atentos a tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, pueda tener atento nuestros corazones, nuestras mentes. Que la palabra de esta mañana, Señor, pueda llegar a los corazones y podamos reflexionar de tu palabra y del mensaje que tú pusiste hace unos días para darlo esta mañana, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que tu Espíritu Santo convenza, Señor. No yo, no, que tu palabra a través de tu Espíritu, y nos haga vivir confiados y del lado tuyo, Señor. Te damos todo el honor y la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la justificación según la Biblia? La Biblia define el término justificación como el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿justificado de qué? Usted se va a hacer la pregunta. Yo esa pregunta me la hacía cuando estaba bien jovencito. Tenía como unos 16, 14 años, cuando me preguntaban: ¿por qué no aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Tú eres un pecador. Y la gente me decía que yo era un pecador desde pequeño, y yo no entendía por qué somos pecadores. ¿Por qué no hay ninguno justo? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Y esa palabra me comenzaba en mi mente a comenzar a rebotar, y decía: ¿por qué realmente el hombre es pecador? La naturaleza pecaminosa, ¿de dónde viene? ¿Por qué pasan cosas en nuestra vida que no comprendemos? Pero cuando comenzamos a escudriñar la palabra, comenzamos a entender la razón por la cual nosotros debemos de encontrar la justificación en nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra que somos culpables, somos pecadores. En Romanos capítulo 3, verso 23, hay un pasaje bien conocido por todos, porque es el que siempre nos presentan cuando nos evangelizan. Dice: por cuantos todos pecaron, o dígalo así, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
por cuanto todos lo fallamos, por cuanto todos nos equivocamos, por cuanto todos cerramos, por cuanto todos nos apartamos, por cuanto todos hacemos nuestra propia voluntad, estamos lejos de la gloria y de la mano de Dios. Y eso nos lleva a otro momento. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creación de Dios primeramente, venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos el perdón de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Cuando venimos en nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué tantas cosas difíciles pasan a nuestra vida? ¿Por qué cuántas situaciones adversas a la humanidad? ¿Por qué tantas cosas pasan? Y muchas veces nosotros no identificamos cuál es la razón que están pasando. El profeta Isaías le decía al pueblo en Isaías capítulo 59, quiero que lo leamos. He aquí, Isaías 59, verso 1 a 2, dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero escuche bien, hermano, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Muchas veces nosotros podemos clamar, nosotros podemos pedir al Señor, porque hermanos, aunque nosotros lo neguemos, siempre hay algo en nuestro interior que nos dicen que hay un ser creador superior a todas las cosas. Siempre en nuestro interior hay ese conocimiento de que hay alguien a quien podemos clamar. El pueblo de Israel clamaba porque estaba acostumbrado a las guerras, estaba acostumbrado a sufrimientos, pero el profeta, trayendo el mensaje de Dios, les explica cuál era la razón por cual el pueblo o la gente en ese tiempo estaba viviendo en dificultad. No es que Dios no te quiera bendecir, no es que Dios no te quiera ayudar, pero ¿qué dice? ¿Se ha agravado su oído por oír? No. Lo que ha pasado es que nosotros nos hemos desviado. ¿Saben que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad, salió de Egipto, y este pueblo desde que salió comenzó a portarse rebeldemente, comenzó a pecar contra Dios, comenzó a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios que lo sacó de la mano dura del faraón, a través de haber visto todos los milagros que Dios había hecho, a través de las plagas y de todos los eventos. Ese pueblo no creía, todavía continuaba rebelde, y lo que le podía haber tomado 15 a 30 días de llegar desde Egipto hasta Israel, le tomó 40 años. La rebeldía hacia Dios trae consecuencias, amados hermanos. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestros sentimientos y nuestras ideas nos van a llevar a un lugar de estancamiento, al igual que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años, sufriendo y pagando las consecuencias. También dice la palabra en el verso 2 de Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. ¿Cuánto hemos clamado? ¿Cuánto mucha gente ha clamado a Dios? Y muchas veces Dios en su misericordia, a pesar de que no nos hemos acercado a Él, muchas veces Dios nos responde. Pero qué tan difícil es, hermanos, cuando la gente dice, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir viviendo. Y a muchas personas a través de esa lucha constante, siguen ellos adelante, pero no realmente pueden experimentar la bendición y la gloria de Dios. Ese pecado que heredamos de Adán y Eva, lo dice la palabra del Señor. Dice, si toda la gente heredó el pecado de Adán y Eva, específicamente de Adán, el pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley. Dice en Juan
Primera de Juan capítulo 3, 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si hemos cometido esa infracción, hemos estado y estamos en contra de Dios. El pecado también es rebelión contra Dios. En Deuteronomio capítulo 9, verso 7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Hermanos, ¿por qué la naturaleza del hombre es así? ¿Por qué al niño a las cosas buenas se le tienen que enseñar, pero las cosas malas ya la traen adherida a su ADN? Los niños, hermanos, si no estamos encima de ellos, digámoslo así, como lo manda Proverbios, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se aparta de él. Pero si no los instruimos, ellos son una esponja para adquirir lo malo. Y esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza pecaminosa. La Biblia describe, hermanos, que nosotros heredamos el pecado de Adán a través de la rebelión que él tuvo en el jardín. Y por tanto, por haber adquirido esa naturaleza pecaminosa, ese pecado se ha ido transmitiendo de generación en generación. Heredamos por naturaleza, por la genética de nuestros padres terrenales, pero la naturaleza del pecado, como describe Romanos capítulo 5, verso 12, dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Esa es la razón por la cual morimos. Hace unos días me puse a estudiar si Adán no hubiese pecado. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Pero la Biblia dice que por cuanto entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Esto nos dice que a través de Adán el pecado entró en el mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Este pecado transmitido se conoce como el pecado hereditario. Así como heredamos las características físicas de nuestros padres, heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. Adán y Eva, hermanos, señala la palabra, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice así: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Sin embargo, hermanos, también somos imagen y semejanza de Adán. Cuando Adán cayó en pecado, su consecuencia alcanzó a todos y cada uno de sus descendientes, habiendo sido nosotros infectados también con el pecado. Y David lo describe en el verso 5 del capítulo 51, del Salmo 51. David dice esto, hermanos. David en Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Teniendo ya esta idea, hermanos, de cómo nosotros estamos condenados a morir un día,
Estamos conscientes del pecado que hemos heredado a través de Adán. Y por naturaleza somos pecadores. Y cuando David dice esto, en maldad, he aquí en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no significa, hermano, que su madre lo llevó ilegítimamente. Sus padres, hermanos, también habían adquirido la naturaleza pecaminosa y ellos le habían transmitido así sucesivamente a David. David heredó ese pecado de sus padres, al igual que todos nosotros. Aun si vivimos la vida más perfecta, seguimos siendo pecadores como resultado del pecado. Y aquí hay algo bien importante que nosotros, una anécdota que escuché. Decía, qué curioso, hermanos, que el ser humano nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Estamos conscientes cuál va a ser nuestro futuro si llegamos a morir un día? Pablo decía en una de sus cartas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros estamos conscientes de cuál va a ser nuestro futuro eterno, hermanos, nadie lo va a apartar del amor de Cristo, nadie lo va a alejar de nuestra fe y de nuestra convicción. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de estar conscientes cuál va a ser nuestro futuro. Pero ¿qué debemos hacer? El haber nacido pecadores, hermanos, trae como consecuencias el hecho de que todos pecamos. Como leímos en Romanos capítulo 12, que el pecado entró al mundo a través de Adán, al que lo siguió la muerte afecta a toda la gente. Como dijimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la gente peca porque heredó el pecado de Adán. Debido a eso, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso significa que como humanos necesitamos un sacrificio perfecto que nos libre del pecado para lavar nuestros pecados. Algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él proveyó a su Hijo. Él proveyó el Cordero perfecto para que nosotros seamos redimidos de ese mal destino que llevábamos. Alabado sea el Señor. Gracias a Jesucristo. Él es el Salvador del pecado. Nuestros pecados, hermanos, han sido crucificados en la cruz de Jesús. En Efesios capítulo 1:17 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría ha provisto el remedio para el pecado que heredamos. Y ese remedio está disponible para cada uno de nosotros si solamente podemos creer. La salvación y este regalo es para todo aquel que en él cree. En Hechos capítulo 13, verso 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos redimidos y somos vueltos a la originalidad de la creación, de poder tener esa conversación con Dios, de poder tener esa paz con Dios. Pero ¿cómo fue ese sacrificio de Cristo? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo debió ser ese sacrificio? Pero ya Cristo, hermanos, cuando Él vino, se convirtió en jefe de los sacerdotes. Y a Él debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque en el santuario, donde Él es sacerdote, es mejor y perfecto. ¿Por qué? Porque no lo hizo ni un ser humano, así como era el santuario antiguo. Así que podemos decir que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer la sangre de animales, de carneros ni de chivos.
sino que entró él mismo para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, de modo, hermanos, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo a la religión judía, las personas que estaban impuras no podían rendir culto a Dios porque eran consideradas impuras hasta que se les rociaba la sangre o las cenizas de los sacrificios. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y hoy nosotros tenemos acceso a Dios a través de reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestros pecados, hermanos, son perdonados. Nuestra condición humana cambia. Y es aquí donde nosotros comenzamos a ver cómo Pablo le hablaba a aquel pueblo. Nuevamente, vamos a leer donde comenzamos. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Cuando leí este pasaje, me puse a investigar. Y cuando no tenemos paz con Dios, Pablo mencionaba, y Pablo, después de haberles explicado tantas cosas a los romanos, les dice, justificado pues, tenemos paz para con Dios, hermano. Usted sabía que podemos tener Biblias, podemos tener religiosidad, podemos tener cuántas cosas podemos tener, pero no paz con Dios. Pablo les explicaba todo esto, hermanos, al pueblo porque él lo había experimentado. Pablo, hermanos, era un religioso de categoría, era miembro del Sanedrín, había sido instruido a los pies de Gamaliel, cumplía todas las leyes, perseguía a los cristianos, a los que confesaban la nueva fe que en ese tiempo había salido, pero no tenía paz con Dios. ¿Por qué les decimos esto? Porque en su camino a Damasco, dice que una luz lo botó. No sé si iba a caballo, no sé si iba a qué iba, pero dice que una luz lo tumbó. Y una voz del cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo, teniendo toda esta experiencia, y sabía de que la religiosidad, hermano, el que tengas un conocimiento bíblico sin aplicación a tu vida, no es que tengas paz con Dios. Y Pablo le explicaba, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es fe? Fe, dice Hebreos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tenemos esa idea y esos pensamientos, hermanos, tenemos que enfocarnos en cómo debemos de establecer nuestra relación con Dios. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto, hermanos, hasta este punto, cuando Pablo le explicaba a los romanos, ya los había convencido que todos eran unos pecadores y que todos tenían la opción de salvación a través de Jesucristo, a través de la fe que es por gracia y no por ninguna obra que hayamos hecho. Y aquí hay una gloriosa afirmación. Pablo decía, justificados pues por la fe. Literalmente siendo justificados o también habiendo sido justificados. El apóstol no argumenta sobre esta verdad, la da por sentada. Dios ha declarado a los creyentes y este hecho ya no puede cambiar jamás. Cuando Pablo usa estas expresiones, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, hermanos, las cosas suceden al momento. Si usted cree que usted tiene paz para con Dios, tiene que vivir esa nueva vida. Hay una línea imaginaria, hermanos, en donde podemos decir, yo voy a estar del lado de Dios cuando tomo la decisión
de justificarme, de creer con fe a lo que Jesucristo hizo como un cordero que se entregó por mis faltas y por mis pecados. Yo creo en la salvación de mi alma por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hoy vivo en el lado de Dios. Ya no soy enemigo de Dios, sino que me convierto en amigo de Él. Y ya tengo paz para con Dios. Y tener paz para con Dios, oiga esto, tener paz para con Dios no significa que los problemas se van a acabar. Tengo paz con Dios, pero mi enemigo sigue siendo el mundo. Mi enemigo sigue siendo el diablo. Mi enemigo siguen siendo las adicciones que antes me atacaban, o todas las cosas que antes me doblegaban. Pero hoy no. Hoy tengo a Dios como mi ayudador. Bienaventurado el hombre que confía en Dios, dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que lo van a mantener frondoso y va a dar fruto que se va a ver, y la palabra dice que por su fruto la gente nos va a conocer. Dios, hermanos, está deseando que cada uno de nosotros busquemos a Dios de todo corazón, que hagamos la paz con Él y creamos que Él es un Dios grande. La misma palabra dice que Él se alegra de los que creen, de los que creemos en Él, de los que creemos que ya no hay sacrificio que nosotros podamos dar. Pablo pensó que con guardar todas las leyes y todos los estatutos religiosos iba a agradar a Dios. Pero luego dijo, no, simplemente yo tengo que creer con fe. Simplemente yo tengo que justificarme delante de Dios. Aquella vez que yo me justifiqué, cuando me paró la policía, tal vez el policía tuvo misericordia y me dejó ir en una, pero en la otra no. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a justificar delante de Dios? Señor, yo llevaba gente a la iglesia. Señor, yo predicaba. Señor, yo cumplía todas tus leyes. ¿Se acuerda de ese pasaje que dice, no los conozco, alejados de mí? Hermanos, vivamos con un corazón agradecido delante de Dios. Vivamos con un corazón que realmente demostremos que Cristo vive en nosotros. Esforcémonos cada momento, esforcémonos para vivir y démosle gloria a Dios. Es necesario, hermanos, enfatizar que la justificación se produce en un determinado momento y queda definitivamente realizada a los que creen. Yo soy salvo no por lo que he hecho, sino que soy salvo por lo que Cristo hizo. Y creo que lo que Cristo hizo es real. Y creo que ese sacrificio fue cierto. Y no lo dudo, porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado lo que Dios nos ha dado. Por eso es que hablamos, por eso es que decimos a la gente, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del carcelero que estaba teniendo preso a Pablo y así? Le vino el terremoto y él ya se iba a matar. Y le dice, no te mates que ninguno se ha ido, pero todos los que estamos aquí. Y el carcelero le dice, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios, hermanos, en su amplia misericordia, nos habla cada momento, a través de un canto, a través de un testimonio, pero Dios nos habla que es real. Siempre en el pasaje de Romanos 5.1 dice, justificado por la fe. Aquí habla de un decreto legal en Romanos capítulo 1, verso 18. Nos dice así, hermanos. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, hermanos, nos encontró culpables ante el tribunal de la ley de Dios, la gloria de Dios y nuestra conciencia. Luego, Pablo nos explicó cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree.
la sentencia de culpable es transformada en una justicia de justificación. Hace un par de semanas vi la noticia que se había muerto un personaje que llamó la atención hace algunos años, porque esta persona había sido acusada de un asesinato, y estoy hablando de O.J. Simpson en California. Y esta persona, a pesar de que todo estaba en contra de ella, se había conseguido uno de los mejores abogados, un señor de apellido Shapiro. Y luego me interesé en buscar nombres de abogados famosos en Estados Unidos. Había uno que se llama Samuel Goldberg, y hablaba de muchos famosos abogados que te sacan de donde sean si eres culpable. Puedes pagar lo que quieras. Ahí cabe el dicho que dice money talk, dinero habla. Pero cuando nos toque llegar a la presencia del Señor, ahí ni las mejores riquezas, ni las mejores obras que nosotros podamos hacer nos pueden librar. Simplemente la justificación por fe que podemos alcanzar a través de Jesucristo con nuestro Dios. Qué importante es que nosotros meditemos en esta palabra. Cuando Dios nos dice, vamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer beneficio, hermanos, de que nosotros obtenemos debido al precio pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz. La justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Cuando nosotros creemos, hermanos, de que nuestros pecados han sido borrados, podemos sentir esa paz con Dios. Nuevamente podemos recalcar el pasaje 51, 59 de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación, amados hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desamparados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nadie nos escucha o que todo nos va mal? Pero muchas veces simplemente nos fijamos en los hechos, no en la causa por el cual nos está yendo tan mal. Si esto de tener paz con Dios, hermanos, no lo revisamos y no lo analizamos, vamos a seguir en la misma situación. Pero esto no es, como dije, no es la paz de Dios de la cual se menciona en otros lugares, como en Filipenses capítulo 4, verso 7, donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz que Dios te da después. Pero la paz que quiero que Pablo quería recalcar a la gente era una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros ha terminado. Mientras nosotros no salimos de la rebeldía y no reconocemos que hemos sido rebeldes y pecadores, porque ese es el primer paso, reconocer que hemos fallado y que necesitamos volver a Dios. Dios, hermanos, está siempre esperando de nosotros. Dios siempre nos da la oportunidad. Dios siempre nos da ese momento. Y con certeza y con seguridad le digo que ninguno se va a ir de este mundo sin haber tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios en su vida. Que ninguno se va a ir y va a tener la excusa que nunca escuché, que me hablaron que había un medio para el cual poder tener la vida eterna y estar con Dios en la eternidad. Todos, hermanos, aunque sea en el último momento, así como aquel ladrón que estaba a su lado, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le dijo? Te digo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. Podíamos tener nosotros esa capacidad de decirle a Dios, Señor, acuérdate de mí, Señor, perdona mis faltas.
Líbrame, Señor. En Efesios capítulo 2, verso 14 al 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue para traer la paz espiritual del hombre con Dios. Si Cristo no hubiese venido, hermanos, fuera un conflicto de los siglos entre Dios y nosotros, pero Dios vino para que nosotros pudiésemos tener paz con Él. Lucas capítulo 1, 79 dice: también ha venido para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Dios te está hablando a tu corazón en esta mañana. Y acuérdate, recordemos esto, que la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, no dice que tenemos paz con el mundo, no tenemos paz con la carne o paz con el pecado. La vida aún sigue siendo una batalla para el cristiano, pero ya no es una batalla contra Dios, porque ahora luchamos por Él. Algunos cristianos piensan que van a agradar a Dios con hacer tanto sacrificio y tantas cosas religiosas, pero no, hermanos. A Dios lo buscamos con fe y le adoramos creyendo que Él es Dios grande y poderoso. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Jesús. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros es consciente de su condición. Nadie es ignorante de lo pícaro que muchas veces somos, de lo que queremos muchas veces ocultar, pero Dios nos dice que sobre ti pondré mis ojos y te haré entender el camino en que debes andar. Dios, en esta mañana, dice esta palabra en Proverbios capítulo 28, capítulo 13, verso 14: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Sabe, muchas veces yo me hacía, qué difícil decía de ser cristiano, porque nunca había probado, siempre quería arreglar por mi cuenta las cosas que Dios iba a arreglar. Pero Dios está queriendo que tú vengas primero a Él, que tú vengas rendido a Él en esta mañana, que tú puedas decir, hermano, en tu corazón: Señor, yo te confieso mis faltas, yo reconozco que tú eres Dios, yo reconozco, Padre eterno, que sin ti yo no puedo ir a ningún lugar. Yo reconozco que a través de cualquier sacrificio religioso humano, que cualquier que nosotros antes llamábamos penitencias, que no hay cosa que me pueda acercar a ti más que la fe y la confianza que puedo tener en ti en esta mañana. Alabado sea el Señor. Les voy a invitar que se pongan de pie en esta mañana, hermanos, y le voy a invitar a leer este último versículo. Dice así en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, hermanos, a través de esta palabra en esta mañana quiere llegar a tu corazón. Y Dios quiere redarguir tu vida para que tú tomes esa decisión en esta mañana. Yo no sé si quieres seguir en el lado bueno, en el lado de Dios, o quieres seguir enemistado con Dios. Como decía Pablo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reconociendo que necesitamos de Él en esta mañana, reconociendo que sin Él estamos perdidos. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguno en esta mañana que se siente fuera o que siente que no tiene paz para con Dios, te voy a invitar que pases aquí al altar, hermano.
Te voy a invitar que en esta mañana tú permitas que el Espíritu Santo redarguya tu vida. El recibir a Cristo no es que vas a recibir una religión, no, vas a recibir una relación, una comunión con el Padre, con nuestro Dios Creador, para que puedas tener esa seguridad en tu vida, amado hermano, que cuando te toque partir de este mundo, tú puedes decir: Señor, yo espero ver tu rostro un día. Yo quiero saber que tú me vas a estar esperando, Padre amado. En esta mañana, Señor, yo te pido que nos perdones. Perdona mis faltas, Señor Jesús. Reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que he sido rebelde en mi vida, Padre amado, pero solamente tu sangre preciosa me puede limpiar, Padre eterno. Perdónanos, perdóname, Señor. Toca las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Mira que en esta mañana, Señor, todo lo que está impidiendo, Padre amado, que tu poder llegue, Señor, que tu perdón y tu misericordia llegue a las vidas, sea quitado, Padre eterno. Te doy gracias, Padre bendito, en esta mañana, y bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, los que están aquí en este lugar y los que van a escuchar. Señor, bendícelos. Llega hasta ese lugar, Señor. Permite que la paz contigo sea real y podamos vivir una vida, Señor, en adoración, en alabanza, para bendecir tu nombre. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga una vez más. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El pastor Jesús Rodríguez nos estaba explicando qué es la justificación. Y en una de las partes de la justificación está la definición de que justificado es como si nunca hubieras pecado delante de Dios. Eso abarca mucho más allá del perdón, abarca mucho más de cualquier sacrificio, abarca mucho más que la ley, abarca mucho más que cualquier cosa, porque la justicia de Dios se opera en nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, es porque somos los descendientes de Abraham, que fue justificado por la fe, que en su obediencia a Dios le fue contado por justicia, que su obediencia lo llevó aún a sacrificar a su propio hijo, creyendo, en otras palabras, teniendo fe que Dios era poderoso para devolvérselo. Entonces la justificación es parte de nuestra salvación, es la primera fase de nuestra salvación. Cuando nosotros somos justificados, hay una convicción de pecados en nuestras vidas que nos hace añorar la presencia del Señor. Ahí empieza nuestro deseo por orar al Señor, por leer su palabra bendita, y ahí empieza también el segundo proceso que se llama el proceso de la santificación. Estos puntos estas bendiciones se debe a que el Señor en su infinita misericordia nos dará redención y vida eterna. Redención, justificación, santificación, Dios lo ha preparado para nosotros. Y cuando Dios nos llamó y nos regeneró y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, siendo los más perversos y los más malvados, Él nos regeneró y nos llevó y nos ha llevado al reino de su Hijo Jesucristo. Y hoy estamos gozando de ese don celestial, porque ahora nos acercamos al Señor en obediencia a su palabra, y en obediencia a su palabra nosotros tenemos fe, tenemos paz para con nuestro Dios. Porque es importante que entendamos que la fe es, hermanos, la acción de creerle a Dios aún en la oposición más grande que haya en nuestras vidas, en lo que parece incierto, en lo que Dios parece que no se manifiesta. De todas maneras, nosotros seguiremos fieles al Señor, creyendo que Él es poderoso para guardar nuestro depósito en Cristo Jesús y un día poder estar en su presencia. Esa justificación que Dios hizo, la hizo de una vez para siempre, hoy y mañana y pasado mañana. El Señor te justifica hoy en este día. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, tendrás una convicción de pecado y podrás reconocer tus faltas, como enseñaba el pastor Jesús, y decía que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el regalo de Dios. Eso
Por eso vino el Señor Jesús a nosotros, para presentarnos justos delante de su Padre, porque delante de Dios no entrará cosa sucia, ni que haga pecado, ni cosa semejante que no obedezca al Señor. Es que damos gracias por el mensaje. Esperamos próximamente poder predicarles acerca de la santificación y así también de la regeneración, y estaremos entendiendo perfectamente el plan de Dios en nuestras vidas, que se lleva a cabo espiritualmente en nosotros, en ese cambio, en esa transformación, en esa nueva criatura que se opera en nosotros a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Prepárense para entregar su corazón al Señor. Prepárense para ser justificados delante de la presencia del Señor, pero también prepárense para tener una vida de santificación, honrando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.